Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. En este video tengo una invitada especial y vamos a hablar acerca del método Feldenkrais. Quédate con nosotras. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias Estoy contenta. Gracias por venir, porque de verdad yo a Rocío conocí hace 2 años, ¿verdad? Justamente hace Sí, 2 años en sí, un sí. ferial, ¿sí? 2019. Exactamente, sí, tuve chance después de todo el proyecto que hicimos, que fue un ferial, ¿verdad? Aquí en Aguascalientes, tuve chance de asistir a unas clases Sí. en Feldenkrais. Después ya no pude continuar por muchas cosas, pero me pareció súper interesante este método. Entonces también me parece que a ustedes puede gustar pues la idea y el método. Y Rocío, preséntanos a qué te dedicas y por qué este método también, por qué te llamó la atención. Sí, yo me formé como bailarina de danza contemporánea en la Ciudad de México. Y entonces en mi proceso de aprendizaje y profesional en la danza, en los 90s, por ahí más o menos 1990, conocí técnicas que se llaman en la danza blandas, que ya bueno, empezaron a desarrollarse desde los 60s, pero yo las conocí alrededor de los 90 y ya tienen un acercamiento a la educación somática. Y el método Feldenkrais es considerado como educación somática. Entonces, a través de la danza conocí, no método Feldenkrais, conocí estas técnicas blandas, que es técnica release, son técnicas de movimiento más suave y más orgánico, digamos. Y muchas de ellas también toman elementos del Feldenkrais. Y haciendo esas clases me mencionaron el método Feldenkrais y desde ahí me dio mucha curiosidad. Yo dije, tengo que encontrarlo y tengo que probarlo porque me interesa, porque lo siento. Me llamaba mucho y muy interesante la aproximación corporal a través de eso. Pero tardé en entrar de lleno al Feldenkrais hasta el 2015. Un tiempo largo, porque por condiciones económicas o por condiciones de tiempo no coincidía la formación, que la formación aquí en México se inició en el 98, 1998, o sea... No, ya tiene tiempo, yo pensaba que es muy nueva, pero no, ya tiene tiempo. Sí, bueno, no tanto, ¿no? Pero sí ya es la primera generación. Empezó en 1998 en Colima. En Colima es en donde se hace la formación y es una formación que dura 4 años y no la vuelven a abrir hasta que se termina esa generación, digamos, o sea, 4 años y entonces vuelven a abrir la siguiente. Entonces a mí se me escapaba por el tiempo o por condiciones económicas y venía la segunda y tampoco pude y así la fui persiguiendo hasta que, sí, por algo también, seguro estoy consciente de eso, hasta que finalmente en el 2015 pude entrar a la formación. Antes, en ese periodo, pude hacer 2 o 3 clases del método con una maestra particular en unas sesiones particulares en el DF y bueno, sí me gustó muchísimo y como me reafirmó, tengo que estudiarlo. ¿Y qué tan especial tiene? Porque hay de verdad, pues hay muchos métodos, ¿no? Como tú comentaste, ¿no? De trabajo con el cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y qué tan diferente? ¿Qué te llamó más bien la atención? Sí, bueno, de entrada que la propuesta de educación somática es considerar y dirigirse al alumno como a la persona, como una persona, como un ser vivo y no como una máquina, ¿no? Con una mecánica y con una
digo, magnífica, como si fuéramos máquinas, ¿no? Bien con engranes que funcionan a la perfección, y luego aparte la mente y separado el cerebro, incluso pensar en que los brazos son independientes de la pelvis, o por ejemplo, porque en la danza trabajamos mucho por perfeccionar y independizar las partes, porque en la danza se requiere mucha habilidad. Pero en la educación, sí, ¿no? Sí, exacto. Que puedes dejar quieto el 3/4 partes del cuerpo y solo mover el brazo, ¿no? O solo mover la cabeza. Y bueno, está bien porque la danza lo requiere y para su estética y como sea. Pero lo importante es que puedas hacer las cosas lo mejor posible, a final de cuentas. Y la educación somática, como es la propuesta, esta visión integral, digamos, ¿no? La persona es un ser vivo y me parece a mí muy interesante y me jaló mucho, que creo que nos cuesta trabajo comprender qué es ser vivo de entrada. De entrada creo que no estamos muy sí, nuestra educación nos ha limitado en esa comprensión de la vida misma y reconocernos a nosotros que somos los que estamos viviendo, que somos la vida misma, y que así funciona la persona. Y estamos muy desconectados de nuestros cuerpos, claro, ¿no? por lo mismo. Por ejemplo, después vemos las personas que, no sé, caminan en unas posturas como muy raras, ¿no? A veces, y decimos, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no sentimos, no? Algo que es parte de nosotros, ¿no? Porque pues no nada más es trabajo, es también, ¿no? Sí. También pues nuestra salud es importante, ¿no? Claro, justo, ¿no? ¿Cómo es posible que somos nosotros mismos y nos sentimos? Porque, y para allá va el método, que no sentimos que nos estamos lastimando, no sentimos que estamos repitiendo patrones neuromotores que nos resuelven la acción que estamos haciendo, perfecto, pero muchos de ellos nos lastiman y en la repetición cotidiana llegan a generar un desgaste importante, y por eso vemos personas que hoy, como ahora, ¿no? El encierro y la computadora y muchas horas ahí, o la maquinita, y entonces cuello rectificado y problemas en las cervicales, dolores en los hombros, en la espalda media, las lumbalgias, dolores de rodillas. O sea, incluso las personas como que se ven, por ejemplo, yo también lo relaciono mucho con la mente, ¿no? Que como que están muy cerrados, ¿no? Protegiendo así corazón, protegiendo, ¿sabes? Y también como que desconectados en realidad de eso, sin conciencia, ¿no? Sí, por supuesto, porque justo en este enfoque de integral, de considerarte, de reconocerte como persona, ser viva, ser viviente, engloba emociones, sentimientos, percepción, cuerpo, mente, todo. Entonces, eso sí, te proteges y la postura viene así. Miedo, emociones fuertes hacen tono muscular rígido. Depresión hace tono muscular. Entonces no reconocemos a qué profundidad nos implica la vida diaria, y es una paradoja interesante, ¿no? Que somos los que vivimos y no reconocemos ese mismo proceso de vida. Entonces estos métodos un poco se avientan a esa investigación y a procurar a las personas ese acercamiento para conocerte mejor. ¿Y por qué la gente busca el método Feldenkrais? ¿O ya no se puede mover y está tan fracturado? Claro. ¿O por ejemplo más porque tiene depresión y quiere trabajar
pero en forma diferente que, por ejemplo, psicoterapia. ¿Por qué? Como de tu experiencia más bien, porque yo estoy segura que hay causas 1000, ¿no? Sí. Pero de tu experiencia, ¿por qué? Sí. Bueno, vemos mucho que la gente viene por dolor. Lumbalgias, malas posturas, que quieren mejorar su flexibilidad, o que se lastimaron, o que se quieren rehabilitar por postoperatorio, o tuvo un accidente y quiere apoyar la rehabilitación. Esa es una razón muy frecuente. Un poco menos como por el aspecto emocional, pero cuando conoces el método y te das cuenta que involucra todas las esferas, entonces dicen, también aquí, y resulta como un trabajo completo. En mi caso, porque yo fui de verdad más por respeto a Rocío, que conocí su trabajo y dije, quiero ir a su clase a fuerza, y por mucha curiosidad, y de verdad a mí lo que me pasó era la cuestión emocional, ¿no? Que empecé a trabajar y después dije, yo no puedo estar quieta, yo no puedo estar tranquila, quieta, yo siempre tengo movimiento y así, y me costaba de verdad, y lo reconocí en las clases, digo, uy, aquí hay problemita. Sí, es que mira, el método Feldenkrais tiene dos vertientes de trabajo. La que tú conociste, que se llama, le nombramos por sus siglas ATM, que es en inglés Awareness Through Movement. Autoconciencia a través del movimiento. Esas son las lecciones que tú conociste, y trabajan estas lecciones en donde el maestro guía al alumno a través de las palabras, y el alumno entra en un proceso de investigación personal a través del movimiento, a darse cuenta cómo está, a darse cuenta, va descubriendo en ese proceso desde cuáles son sus tensiones que lo limitan, a cómo poder mejorar esos patrones que ya tiene muy reforzados y que es difícil de soltar para encontrar otra posibilidad. Y se insiste mucho en la clase en la lentitud, porque cuando nos movemos con prisa, cuando nos movemos rápido, es porque estamos respondiendo al patrón que ya tenemos aprendido. Entonces al cerebro le gusta, y para el cerebro es importante hacer el patrón porque resuelve. Los patrones no son malos, resuelven bien la acción que tienes que hacer y son útiles. Pero si repites mucho una sola manera, entonces hay desgaste. Entonces, por ejemplo, artistas escénicos, deportistas, la gente que hace yoga, los músicos, que tienes que repetir mucho. Bueno, es muy útil tener un patrón, una técnica que... Como automatiza, facilita. Sí, ¿no? Porque facilita y te hace brillante, pero te desgasta, y de pronto ya te duele el cuello, ese patrón va provocando un desgaste natural, ¿no? Y entonces estamos acostumbrados a movernos rápido y ya sabemos el patrón. Entonces realmente la clase, por ejemplo, te puedo decir, levanta un brazo hacia adelante, y tú levantas el brazo porque sabes levantar el brazo, porque ya está el patrón y lo haces. Pero si yo hago esto, pues qué fácil, rápido lo hago, repito mi patrón que ya conozco. Y el método lo que intenta es que te abras al aprendizaje, a la posibilidad que tiene el cerebro de neuroplasticidad, de encontrar una conexión motora nueva. Eso es lo que llamamos aprendizaje. Entonces te pido que lo hagas despacio para que te des cuenta qué es lo que no es el movimiento lo importante, sino cómo lo estás haciendo, para que te des cuenta cómo se mueve el omóplato, se mueven las costillas, se mueven cosas que a lo mejor tú
no te das cuenta que tienes ahí que se están moviendo, y ahí es donde viene esto que estábamos platicando de ser vivo. Lo que a mí me chocó, Eres tú. así como fuerte, cuando tú dijiste que estamos buscando ergonomizar el movimiento y que sea como fácil para nosotros, ¿no? Y esto me chocó, dije, es cierto, yo no sé hacer cosas fáciles, yo siempre estoy complicándome la vida. Entonces mira, como simple movimiento te refleja cosas como muchísimas más profundas que tienes que trabajar. Sí, lo puedes llevar a tu vida cotidiana y a todas estas esferas emocional, sentimientos, tus relaciones con los objetos, con las personas, lo puedes llevar ahí, porque sí, justo, todo te va sonando como campanitas, te va sonando familiar o no tan familiar, conocido o nuevo, interesante o no tanto, y en ese proceso tú vas diferenciando y encontrando y tomando decisión. Pero en el proceso, y es lo interesante, desarrollas opciones. Entonces ya no vas a agarrar la misma de siempre. Y eso, si lo llevas a tus relaciones personales, también es muy útil, porque ya no vas a agarrar la misma de siempre, que es reaccionar y gritar, ¿no? O reaccionar y sentirte asustado. Entonces ya te tomas la calma y te das cuenta de lo que está pasando y te das tiempo, que no necesitas mucho porque el cerebro es muy, muy hábil. No necesitas tampoco mucho tiempo para encontrar una opción. Y si además haces ejercicio, haces esta práctica, quiero decir, de desarrollar esa posibilidad de aprendizaje, pues cada vez lo vas poniendo en práctica más naturalmente, ¿no? Y más todo el tiempo. Entonces, sí es bien interesante y sí es bien sorprendente, y a muchas personas les da ansiedad. Yo, por ejemplo, para no buscar lejos. O por ejemplo yo, que vengo de la danza, que estoy acostumbrada como a rangos de movimiento amplios, y me decía en el entrenamiento, hazlo, no lo hagas a tu máximo rango, hazlo más chiquito, pero no siento nada. Hazlo más chiquito, pero no siento nada. Pero es que lo tengo que hacer hasta acá, porque si no, no siento. Y no me duele. Y no me duele. Sirve. Entonces no sirve. Si no me esfuerzo, no sirve. Si no me esfuerzo, no sirve. Y ese es un patrón cultural fuertísimo, y que nos conviene ir, que no nos haga tanto ruido. Claro. Entonces, hazlo más pequeño, hazlo lento. Da ansiedad, pero esa ansiedad es parte del proceso, es como confrontar esa ansiedad, y entonces también te das cuenta que eres capaz de mucho más, que puedes mejorar, que si tú sientes que lo que haces lo haces bien, te vas a dar cuenta que lo puedes hacer mejor aún. Te vas a dar cuenta que si empiezan a surgir dolores o que te estás lastimando, que eso puedes prevenirlo, ¿no? Detenerlo. No hace falta lastimarte para ser bueno. Exacto. No hace falta sufrir para vivir. Sí, a veces no. Eso es lo que estamos pensando, que tenemos que sacrificar, sufrir y eso es la vida, y dolor. ¿no? Y por eso la vida vale. Ay, pues y por eso la vida vale. ¿Verdad? Imagínate, sí, no. Sí. No, la vida vale porque ya es la vida. La vida misma, ¿verdad? La vida misma, y mejor hay que hacer cosas potencial, llegar al potencial, ¿no? Y disfrutar. Pues muchas gracias. Para mí es súper, de verdad, este método súper interesantísimo, y pues yo creo que más o menos explicamos el tema, aunque hay mucho por hablar más. Yo creo que muchísimas gracias por esta plática, y que sigan investigando, buscando, porque son temas muy, muy, muy importantes. Y pues no nos despedimos con Rocío todavía. Pues hasta próximo video. Adiós.